Saludos amigos. Las zonas francas, que perdieron más de 50.000 empleos desde que en enero del 2005 se dejó sin efecto el acuerdo multifibras, sobrevivieron exitosamente a la prueba y ahora arriban de nuevo a los 130.000 empleos y superan los 5.000 millones de dólares al año en aportes a la economía, gracias a la diversificación y a la cercanía a los grandes mercados norteamericanos y europeos con relación a sus competidores asiáticos. El objetivo es aproximarse a los 200.000 empleos que llegó a tener su mayor esplendor. La década de los 70 marca el inicio y desarrollo, aunque lento, de las zonas francas, pero es en la década de los 80, específicamente de 1983, cuando se produce el gran despegue, como nos relata José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA. Que las zonas francas han sido batidas de tal manera que han podido resistir y demostrarnos que pueden sobrevivir e incorporarse plenamente al desarrollo nacional. Si ese es el resumen, pues ahí está. De todas maneras, vale la pena que digamos cómo nace este subsector, en qué momento lo hace y cómo va desarrollándose. Sí, la verdad que es una historia muy interesante, con características propias en función del tiempo y de las coyunturas, tanto locales como internacionales, que una de las características interesantes de Zona Franca, como un sector destinado hacia los mercados internacionales, pues a diferencia quizás de otros sectores, son los que directamente y de manera inmediata recibe cualquier incentivo, sea negativo o positivo de lo que esté pasando a nivel internacional. Zona Franca nace a partir de la Ley de Incentivo Industrial, la Ley 299 de 1968, que dentro de la ley establece lo que es la categoría A, que da incentivos específicos para las empresas que tienen como objetivo el exportar. Ahí mismo es que ya una inversión internacional, en ese momento la Gulf and Western en Romana, abre en el 69 el primer parque industrial en la Romana, parque que todavía forma parte es uno de los 53 parques, con la primera empresa, que es una empresa de pinceles, que existe todavía. Es una de las principales muestras que la Zona Franca, porque a veces se usan temas un poco peyorativos para calificar quizás la estadía de las empresas aquí. La Zona Franca, hay empresas que tienen 20, 30 y 40 años todavía operando en República Dominicana. A partir de ahí, ya en el 71 abre el primer parque público en ese momento, que es el parque de San Pedro de Macorís, que sigue ahí, de hecho está muy bien, es un parque que está lleno. Hay que explicar lo del parque público, es que la infraestructura básica la aportó el Estado y entonces los inversionistas y locales o extranjeros utilizaron esa infraestructura para montar sí, de sus inicios hay parques públicos, parques privados y parques mixtos. De hecho, el primer parque fue privado, el segundo fue público, que es el de San Pedro, y el tercero fue mixto, que es el de Santiago en el 73, que sale en el 1973. Y más o menos la mitad de los parques son públicos, que fueron construidos en su momento por la Corporación de Fomento Industrial, hoy es Proindustria. Entonces en el 73 entonces abre el parque de Santiago. A partir de ahí, del 73 al 82, 83, hay un crecimiento, vamos a llamarlo así, aritmético de cantidad. Se mantienen esos tres parques, pero las empresas pasan de 5 a 8 a 13, se generan 30.000 nuevos empleos. En la década de los 70 se generaron unos 30.000 nuevos 30, 35.000 empleos. En el 83 pasa algo interesante, se conjugan asuntos localmente e internacionalmente que conforman un escenario ideal para un crecimiento sostenido impresionante que ocasionó en Zona Franca en los 80. Localmente se sinceriza la tasa de cambio, anteriormente había muchos controles de cambio y en el 83 fue bajo la administración, recordamos, del gobernador Hugo Giuliani, se liberaliza la tasa de cambio y ese constituye el incentivo más importante para el sector exportador de República Dominicana para poder recibir los pesos por las divisas, por los valores exportados
y crea un escenario muy atractivo a nivel local por el tipo de cambio. Pero a nivel internacional se da la cuenca del Caribe bajo la presidencia de Ronald Reagan y establece unas reglas de acceso preferenciales para los países del Caribe y Centroamérica a su entrada al mercado norteamericano. Y eso ocasiona un escenario ideal para lo que fue un crecimiento geométrico del sector. Ahí vemos a nivel de parques y de empleos, fíjense ahí, se ve claramente cómo hay un crecimiento grandísimo de parques. La de empleos es muy similar. Está abajo. La de abajo, la de empleos. Esa. Óigame, una correspondencia plena, Ahí lógicamente. Ahí vemos cómo de esos 35.000 en el 85, que es donde comienza esta gráfica, va aumentando el empleo hasta llegar a 197.000 en el año 2000. Luego vemos ahí cómo baja a mediados de los 90, que fue producto de la culminación del sistema de cuotas textiles, y vemos en los últimos 3 años, ahí falta el 2012, pero en el 2012 también hubo una recuperación y vemos cómo ya se está enfilando positivamente zona franca a nivel de empleo. En exportaciones también tenemos una cifra similar, pero todavía más fuerte. En exportaciones el año pasado casi llegamos a los 5.000 millones de dólares, siendo un récord a nivel histórico. Tal como dice José Manuel Torres, las zonas francas cerraron el 2012 con récord en el valor de exportaciones, aunque con menor volumen exportado y con aproximadamente 60.000 empleos menos. 5.000 millones de dólares en estos tiempos significa mucho porque la economía dominicana se está haciendo cada vez más dependiente de materias primas importadas y por tanto la cuenta corriente, la balanza comercial siempre ha sido deficitaria y es incluso coincidente con años de crecimiento. Cuando se examina el comportamiento de la economía nos damos cuenta que a cada año de crecimiento corresponde un déficit mayor de cuenta corriente en la balanza comercial. Es una característica muy propia de la economía dominicana. Una economía muy abierta, muy dependiente de lo que está pasando. Porque es muy abierta y muy dependiente. Pero una de las cosas que a nosotros, como reporteros ya de varias décadas relacionados con la economía, nos estimuló mucho con la presencia de las zonas francas, es que nosotros sabíamos, por puro conocimiento libresco, que toda economía para salir del atraso necesitaba desarrollar una industria textil. ¿Qué pasó? Bueno, que en las zonas francas insistieron, prácticamente en eso se basaron, en la confección textil. Y cuando se dan el salto aquel violento que usted menciona muy bien, coincidente con la iniciativa para la cuenca del Caribe de tiempo de Reagan y la liberación de la tasa de cambio, me acuerdo que fue también el estallido de las instalaciones de zonas francas textiles. Lo que pasa que uno esperaba que conjuntamente con las empresas confeccionistas vinieran las empresas que produjeran tejidos a partir de la hilaza y de los hilos, lógicamente, pero fue muy poco lo que en ese plano pudo obtenerse. ¿A qué usted cree que se debió esa falla del sistema, de las expectativas? Sí, realmente, de nuevo, nosotros reaccionamos mucho a las condiciones internacionales. Tanto la iniciativa de Cuenca del Caribe como los otros tratados, las otras disposiciones que se establecieron en Estados Unidos, requerían que la ropa para calificar al tratamiento de cero arancel tenía que utilizarse insumos norteamericanos, pero también que fuese cortado en Estados Unidos. Así es. Sí. Entonces, eso no amarraba mucho, lógicamente, a esa dependencia. Luego, cuando vino la ley de paridad, se permitió entonces hacer el corte en República Dominicana y utilizar entonces insumos locales producidos aquí. Pero no, esa industria, es decir, no había sido desarrollada. Y eso es una diferencia que tenemos, por ejemplo, con Centroamérica. ¿La paridad llega en qué año, más o menos? En el 2000 llega la paridad. Sí, un poco tardío. Lo que pasa es que en Centroamérica, mucho antes de iniciarse las zonas francas,
ya existía un esfuerzo de Sí. desarrollo textil propio a partir de algodón Es correcto. local. Y no solamente tejido de punto, sino también tejido plano. y tejido plano. Porque ya nosotros tenemos una gran disponibilidad de tejido de punto, con instalaciones Pero no hemos dado el importantes. paso al tejido plano todavía. Pero el tejido de plano, que es un animal totalmente diferente, son inversiones que cuatruplican quizás el tejido de punto. No se hizo quizás en el pasado, va a ser ya difícil que se haga ahora. Me acuerdo que a la muerte de Trujillo nosotros teníamos incluso cultivo de algodón, la algodonera, acordémonos, y también teníamos telares que producían tejido de punto, pero nunca dimos el salto al tejido plano, Sí, sí. que era... Aquí hay una industria textil también fuera de zona franca, pero depende mucho del mercado local, entonces, lógicamente, entonces ya la capacidad instalada, los niveles de producción, quizás no le permitan ya competir a nivel internacional. La diferencia con Centroamérica es como ellos tienen un mercado común centroamericano, pues lógicamente ellos han estado más expuestos a la competencia internacional que el sector que es República Dominicana, que compartimos la isla con un país que no es tan De todas maneras, ha evolucionado mucho la zona franca, tanto que ya el sector textil, el subsector textil es el minoritario, o comparte con los demás. No, que se han introducido. sigue siendo el mayor empleador, comparte el protagonismo a nivel de valor de exportaciones con lo que son los dispositivos médicos y electrónicos. Comparte. Sí, el sector textil se ha recuperado en los últimos años, impulsado sobre todo por la producción de tela. Cuando vemos las cifras de exportaciones que tocaron un fondo, bueno, las cifras de exportaciones de ropa llegaron a 2.5 billones de dólares en el año 99-2000. Y bajaron a 933 millones en el 2009. Sin embargo, ya se ha recuperado y el año pasado... Menos de la mitad. Sí, menos de la mitad. El año pasado se exportaron casi 1.300 millones de dólares. Todavía muy lejos de los 2.5 billones. Muy lejos, pero es una cifra muy importante, sobre todo impulsada por las exportaciones de tela. De hecho, y lo hemos hablado aquí, la tela es el principal producto de exportación hacia Haití. Y ha sido impulsado por estas producciones de tejido que se hacen con empresas como Grupo M, como Hanesbrands, que es la gran planta cuando usted va por Bonao, por Los Arrozales, que usted ve una planta industrial grandísima, a mano derecha, eso es Hanesbrands, y otra canadiense que es Gildan. De hecho, son sus principales producciones de tejido de punta en este hemisferio de ambas compañías multinacionales. Están produciendo mucha tela y dando mucho trabajo, tanto aquí en República Dominicana como en Haití, aprovechando la coproducción que permite el DRCAFTA. Ahí se produce tanto con fibra de algodón como sintéticas. No, realmente es algodón. Algodón nada más. Es tejido de punto, es el tejido que utilizaban para las camisetas y para la ropa interior de caballeros, básicamente. Pero es importado porque es materia prima importada. Sí, la hilaza viene importado, sobre todo viene de Estados Unidos. Ya nos va a ser muy difícil a nosotros plantar algodón que tenga esa característica, lleva mucho tiempo. Sí, producir y desarrollar variedades algodoneras con vocación textil. Y como isla, la tierra es un producto escaso. La tierra es un producto escaso para plantaciones del tamaño que se necesitan para sustentar industrias textileras. Como dice José Manuel Torres, ya es muy tarde para atraer las gigantescas inversiones que se necesitan para instalar los modernos telares de tejidos planos, con los que se pueden fabricar telas sofisticadas para camisas, vestidos, pantalones y muchas otras prendas. El sector textil se ha hecho fuerte en la producción de tejidos de punto, mayormente suplido por grandes tejedurías existentes en el país. Es así es. Ahora bien, las zonas francas hoy se componen de ¿cuáles sectores? Sí, bueno, si vemos la convención de exportaciones, confecciones textiles y productos médicos, más o menos están alrededor de los 1.250 millones de dólares de exportación el año pasado. Son dos sectores diferentes. Son dos sectores diferentes, pero ambos representan el 50% de las exportaciones, sumados. Bien, sí. Luego le siguen los productos eléctricos, con un 13% de las exportaciones, joyería con un 10%, cigarros,
que junto con calzado, que los dos sectores que continúan son los sectores, uno de los sectores más dinámicos, tanto calzados como cigarros, y luego otros sectores. Ahí no se incluye la parte de servicios, que es algo que hemos estado trabajando con el Consejo de Zona Franca y entiendo que se está trabajando con el Banco Central, porque entendemos que esos 5.000 millones de dólares de exportaciones de Zona Franca no incluye servicios, que es uno de los sectores más dinámicos que había en los últimos años, sobre todo impulsado por los call centers y por los BPOs y contact centers, que están, hay una gran cantidad. Ahora mismo hay 15.000 personas trabajando en los call centers, solamente en Zona Franca. Entonces, esa facturación no está contemplado en el valor exportado de Zona Franca. O sea, Manuel, el tema Zonas Francas ha sido muy manipulado, tanto que se ha dañado un poco su imagen por el activismo político. Hubo un tiempo en que se dijo que la caída abrupta que se produjo a partir de la eliminación del acuerdo multifibras, que para nosotros tuvo efecto a partir de enero de 2005, la pérdida de unos 40, 60 mil empleos eran causados por falta de previsión de los que estaban en el poder. Así decía la oposición, cuando todos sabíamos que eso estaba anunciado para entrar en vigencia entonces y que nadie iba a poder evitar. Ya lo había dicho la propia Dozona, le habían dicho estudios de consultoría pagados por Banco Central y lo que era entonces CEDOPEX. Todo el mundo sabía, tan pronto se elimina el acuerdo de multifibras, como dependemos tanto de confecciones textiles, nosotros vamos a sufrir mucho, vamos a perder entre 40 y 60 mil empleos. En efecto, eso aconteció. Bueno, es necesario que se reivindique a todo el sector que sabía que eso iba a pasar y que tenía que diversificarse. ¿Qué se hizo para sobrevivir como su sector a partir de esa situación? Realmente yo creo que una de las causas que más incidieron en esa caída fue la dependencia, no solamente en la parte textil, porque Centroamérica depende todavía más que nosotros de la parte textil, sino que la industria era muy intensiva en categorías sensibles. ¿Qué son las categorías sensibles? Sobre todo la parte de los pantalones de tejido plano. Esas son las categorías que tenían un mayor arancel. China tenía un mayor arancel en esos productos para su entrada al mercado norteamericano. Lógicamente, cuando se elimina la cuota textil y comienzan a exportarse esos pantalones desde China, aumenta la oferta de pantalones, entonces viene una deflación de los precios internacionales de los pantalones, y República Dominicana definitivamente es uno de los más afectados, porque estaba en categorías muy sensibles. Como tú dices, se provocó una gran caída en los niveles de empleo, sobre todo en la parte textil. Hay que reconocer que el gobierno fue sumamente receptivo de nuestras preocupaciones, e inclusive se establecieron políticas que permitieron sustentar las empresas durante un periodo de tiempo, que posibilitó que muchas lograron cruzar el río. O sea, gracias a esas políticas, hoy podemos hablar de una recuperación. ¿Por qué? Porque empresas pudieron mantenerse abiertas, y cuando más o menos se nivelaron sus niveles de producción y pudieron entonces nivelarse con las demandas internacionales de precios y tipos de productos, pues entonces pudieron entonces ya ahora embarcarse ya en una recuperación, y son empresas que subsistieron en esos periodos difíciles y ahora mismo se está recuperando. Entonces se mantuvo una plataforma textil que ahora mismo ya está posibilitando la recuperación y de nuevo embarcarnos en un periodo de crecimiento. Pero no hemos vuelto a lo que usted llama productos sensibles, porque la verdad es que los pantalones ya no son... Sí, no, ya se hacen pocos pantalones, A nivel de tejido plano se están haciendo trajes, abrigos de lana, que son nichos que sí nos posibilitan ser competitivos. Pero estamos más ahora mismo trabajando en la parte de tejido de punto, en fabricación de productos de tejido de punto. Digamos y algo de tejido plano. que todavía el sector textil conserva entre un 30 o 35% de todo lo que es el aporte de mano de obra y de recursos externos del sector. Sobre todo mano de obra, y en exportaciones alrededor del 25%. Alrededor del 25%. En exportaciones, y en mano de obra un 35% más o menos. Sí. Es importante el textil, porque es tan intensivo en mano de obra. Llegó a ser 70, 75%. Sí, es correcto, pero es importante el textil porque es tan intensivo en mano de obra que te puede resolver el problema de empleo en comunidades. Te crea muchísimo. Sí, una empresa de servicio te puede generar 15 empleos, 20 empleos, pero una empresa textil
te puede crear. Por eso 300 fue que empleos, cuando 500 comenzaron a cerrar masivamente líneas de producción textil, tanto en Santiago como en San Pedro de Macorís, el golpe fue sensible al empleo. Eso es un caso de estudio y lamentablemente lo aprendimos. Nosotros siempre decíamos y decimos, Zona Franca, señores, es importante, tiene un impacto social importante, tiene un impacto económico importante en las comunidades. Y la gente, uno lo repetía tanto que la gente lo creía o no lo creía. Pero cuando surgió eso, el Santiago antes y después de la crisis no fue el mismo. No fue el mismo. O sea, tú veías el impacto en el comercio, en los restaurantes, en los hoteles, en todo, en la seguridad, todo fue impactado. Es indiscutible que por quedarnos cortos en el desarrollo de infraestructuras propias para producir fibras de variedades de algodón y fibras sintéticas que pudieran posibilitar la importación e instalación de maquinarias más sofisticadas y modernas para la producción de tejidos planos, se estableció un limitante para el desarrollo textil dominicano. La zona franca se encuentra en un segundo aire, al punto de que el año pasado produjeron ¿cuánto? En 2012. Sí, 5.000 millones de dólares en exportaciones, el empleo. Rompiendo, por cierto, un récord, porque nunca había llegado a 5.000 millones de dólares. Y es interesante porque estamos exportando más con menos empleo. La productividad en Zona Franca se ha más que duplicado. Más que duplicado. Sí, porque en el 93 exportábamos alrededor de 18.000 dólares por empleado. Ajá. Y luego ese porcentaje, aquí está, no sé si los amigos Miren ahí qué interesante eso. La gráfica de abajo. Eso te revela entonces que hemos incrementado la productividad del país, o sea, la capacidad competitiva. Sí. Ahí vemos cómo es alrededor en el 93 se exportó, no se ve el año en la gráfica, pero en el 93 se exportó 18.873 dólares por empleado. Y en el 2011 eso más que se duplicó, exportándose 39.000 dólares por empleado. O sea que estamos exportando más con menos empleados. Y eso yo creo que habla muy bien del sector. Así es. Que se está incorporando más conocimiento y más insumos locales y está exportando productos de mayor valor. Ahí incide mucho lo que son los dispositivos médicos también, farmacéuticos, y una misma confección textil que tiene incorporado diseño, preproducción importante, empaquetaje. Y de nuevo, todos los productos calzados son productos de muy alto valor y eso incide mucho en que estemos creciendo de una manera tan dinámica en el valor exportado y al igual que en el empleo. Los empleos que generan las zonas francas en esta época son más reducidos, unos 30 a 40.000 menos que en el año 2000, pero son más firmes. Por efecto del éxito, el sector zona franca está expuesto entonces a riesgos, porque también hay quienes la quieren distorsionar. Para nosotros es preocupante que, por ejemplo, las zonas francas hayan ido a parar empresas importadoras de ropa usada para limpiarla, qué sé yo qué, y meterla al mercado interno o exportarla de nuevo. También que se haya declarado como en zona franca algunas agroindustrias, entre ellas invernaderos, que buscan por ahí mecanismos de mayor protección. No hay una industria armadora de tabaco que ya no esté en zona franca. Todas han ido a parar a zona franca aprovechándose de las exenciones. Zona franca, como ustedes saben, no paga ningún tipo de impuesto, solo si produce para el mercado interno. Y todo lo que exporta está libre de pecado. Bien, ¿no les preocupa a ustedes allá en Adozona que se permita que algunos sectores, pero ya claro, eso no tiene nada que ver con ustedes, se incorporen a régimen de protección si no lo merecen? Bueno, ahí esa es la labor que hace el Consejo Nacional de Zona Franca. Ahí nosotros conocemos todas las solicitudes de instalación y nosotros tenemos que considerar todo eso. Primero, que sean una producción destinada hacia la exportación. Eso es fundamentalmente ese es el concepto. O sea, si usted quiere producir en zona franca es porque usted tiene una vocación exportadora y porque va a exportar. Y segundo, de que no haya un impacto negativo en las finanzas del gobierno. Entonces, los representantes gubernamentales... O que no distorsionen, porque esos asuntos, por ejemplo, si nosotros fuimos una potencia, llegamos a ser
el sexto mayor exportador de confecciones textiles al mercado norteamericano, que es el mercado más grande. ¿Cómo podemos nosotros ser ahora mismo recipientes de ropa usada? Sí. Es una contradicción terrible. Claro, claro. Eso es un tema delicado porque no necesariamente la ropa que usted ve usada en el mercado local viene de una empresa de zona franca. O sea, la ropa usada viene por mar y tierra y por aire también. Entonces, no necesariamente viene de producción en República Dominicana. O sea, que eso es un tema un poco delicado, tiene un impacto social muy grande. Y esto de los invernaderos, como son para exportación, ellos han aprovechado. Claro, sí, porque Zona Franca te permite... Mismo pasa con los tabacos. Sí, pero son empresas que exportan. Exportan. O sea, toda la producción de cigarros aquí se exporta. El mercado local es muy limitado. Muy limitado. Muy limitado, pero todo... Dígamelo a mí. Sí. Entonces, claro, lógicamente, eso... Pero perdón, eso ha posibilitado que nosotros seamos el mayor y el mejor productor de cigarros del mundo. O sea, eso es cierto. Estamos exportando 600 millones de cigarros, unidades. Y ahora hay un boom de lo que llaman cigarritos, que son estos cigarros Uno que se hacen en máquina. Pero ¿usted sabe cuánto se va a producir este año de eso? 3.000 millones de cigarritos. 3.000 millones de cigarritos. Es una cifra que... para que usted vea el boom que hay. La exportación de cigarros hechos a mano y a máquina de la República Dominicana debe ingresar al país mucho más de 500 millones de dólares por año. Es correcto. Mucho más. Y somos desde hace más de 15 años principales productores y exportadores mundiales de cigarros. No solamente en cantidad, sino también en calidad. Yo creo que seguimos siendo no hay duda. cigarro. Eso es trascendente. Bueno, protegerse con el régimen de zonas francas, creo que ha sido también una forma de previsión. Sí, y porque, de consolidación. Exportar fuera de zona franca es difícil. El desarrollo de las zonas francas ha puesto a este sector frente a grandes retos. Uno de esos retos es el de tener que concebir en su seno a empresas que se especializan en importar ropa ya usada, una verdadera contradicción con la condición de país confeccionista y exportador de ropas. El otro reto, también grave, es tener que disponer de energía propia o emergente que encarece en forma notable sus costos. ¿Qué cosa posibilitó que la industria de calzados, que en algún momento pareció perder toda oportunidad, se haya reavivado y sea también otro de los sectores de zona franca que hay? Sí, lo que está pasando en calzado es prácticamente una revolución. Una revolución. Sí. Ha ayudado mucho que nosotros tenemos una industria de peletería en zona franca muy importante. Dominicana. Dominicana, sí. Hay 2 o 3 productores de... O sea que incorporamos valor nativo claro, al zapato. Claro. El al cuero calzado, se importa. Y también a la cartera. Claro que sí, claro. El cuero sí se importa, pero aquí todo el proceso de preparación del cuero, de curarlo, curtido, sí. Que es un proceso altamente industrial. Sí, altamente. De hecho, el negocio del presidente de Adozona es ese, la peletería. Y también usted tiene a un Luis José Bonilla, y las instalaciones son increíbles. Ya no vierten al río. Son modernísimas. No, claro. No, es que ya la zona franca tiene que cumplir tanto con la legislación local como las exigencias de sus clientes. Y generalmente las exigencias de sus clientes trascienden los estándares locales. Sí. Tanto a nivel de medio ambiente como de higiene y calidad, higiene y seguridad industrial. Sí. O sea, usted tiene es muy exigente. El encarecimiento de China ha influido mucho en que se esté produciendo mucho calzado. Así es. El hecho de nosotros haberle pasado a Brasil como principal suplidor al mercado americano, eso es algo es trascendente, porque ellos mantuvieron ese liderazgo más de 20 años. Sí. Y las expectativas de crecimiento son muy grandes. De manera que hoy estamos empleando ¿cuántos trabajadores en zonas francas? 135.000 empleados. Pero son muy sólidos, parece, por lo que usted me relata. Por la alta capacidad productiva que tienen. Son muy sólidos esos empleos. Lo que quiere decir que si seguimos por esta ruta pudiéramos recuperar los 200.000 que teníamos antes. Mire, si en este país se dan las condiciones, nosotros pudiéramos duplicar la cantidad de empleo. Nosotros pudiéramos duplicar, porque sí, lo pudiéramos duplicar. ¿Cuáles condiciones, como por ejemplo? Lamentablemente el número 1 es la energía. Porque, ¿qué pasa? La sofisticación de la producción en zona franca cada vez va a depender más de la energía, porque son inversiones cada vez más capital intensivo. Entonces, el precio de la energía en República Dominicana es muy elevado.
estamos muy esperanzados con las nuevas inversiones y los nuevos proyectos que está ya implementando este gobierno. Eso nos va a dar fruto el año que viene, porque las instalaciones de esas plantas toman 2 o 3 años. Pero yo creo que si nosotros resolvemos el problema de la energía y se actualiza la legislación de zona franca, que está en un proceso ya de adecuación, estamos próximos a concluir una propuesta de anteproyecto de ley que vamos a someter a las autoridades para su revisión. Si logramos esas dos cosas, un precio de energía más competitivo y un marco legal que le dé más certidumbre jurídica a las inversiones, las condiciones van a ser muy positivas. Usted va a ver una lluvia de nuevas inversiones aquí en República Dominicana. Le preguntamos a José Manuel Torres acerca de las expectativas de traer inversiones en zonas francas de tecnologías modernas, tales como las de informática, en las que Costa Rica nos lleva considerable iniciativa. Una tendencia que yo creo que aquí lo veremos en los próximos años. Yo creo que todo lo que es tecnología de información comienza con un simple call center. Sí. Y ya nosotros tenemos 10 años siendo exitosos en eso. Pasa lo que son los back offices, que son las oficinas que dan sustento a las operaciones de contabilidad de empresas multinacionales. Estamos también siendo muy efectivos en eso. Creo que la labor que está haciendo el ITLA en Boca Chica está generando una masa de jóvenes con unas capacidades básicas en todo lo que tiene que ver con informática, manejo de software y de hardware, que también yo creo que están creando las condiciones para que esa empresa vienen. Ahí el capital humano es fundamental, Ese es el otro gran reto, el capital humano, la creación de ingenieros. Aquí no hay carrera de ingeniería química, por ejemplo. Entonces vemos cómo estamos siendo muy exitosos en lo que es dispositivos médicos y farmacéuticos, pero no tenemos ingenieros químicos en República Dominicana. No se preocupe que la minería está en el momento culminante, prevista incorporar un 4% del Producto Interno Bruto, y están cerradas las facultades de ingeniería de minas, tanto en Ucamaima, que las tuvo originalmente, y la UAS nunca las ha abierto, la carrera referida a geología, ingeniería de minas, etcétera. Imagínense, pero cosas, bueno, tendremos que reaccionar con velocidad. Sí. La perspectiva entonces para crecer en el sector zonas francas están esencialmente relacionadas con las nuevas o con lo que ya tenemos probado. Tenemos probado ya los subsectores textiles, calzados, productos médicos, eléctricos, pero en la perspectiva entonces futura, ¿siguen relacionadas a esos sectores o pudieran ser relacionadas con la informática? Sí, la informática no lo vemos como en el plazo inmediato. Yo creo que eso pudiera tomar quizás 2 años por lo menos, ya pasar quizás al desarrollo de software. Sí. Yo diría que 2 o 3 años. Sí. Pero sí, estamos creciendo. Todos los sectores actuales tradicionales están creciendo, lo cual es muy bueno. Pero también a República Dominicana están tocando la puerta nuevos desarrollos. Porque lógicamente cuando usted habla de productos eléctricos, usted puede decir que es tradicional, pero eso es una gama amplísima. ¿Qué vamos a hacer con los invernaderos? Bueno, yo creo que ellos siguen solicitando. Bueno, yo creo que si los invernaderos entienden que ellos pueden ser competitivos y que pueden exportar en zona franca, yo creo que hay que posibilitarle, hay que posibilitarle. Es que ya hay algunos que han aplicado. Sí, y están siendo exitosos. Y también lo que tiene que ver con productos orgánicos, café y cacao orgánico. Pero yo creo que es también una decisión de política gubernamental, cuál entienden ellos cuál sería el rumbo para eso. Relanzada como está las zonas francas, que es un tratamiento especial al mercado, ya acordado con la Organización Mundial de Comercio, etcétera. ¿Para cuándo se ha dicho que deben desaparecer las zonas francas según el proyecto de la Organización Mundial de Comercio? No, primero eso es un gran mito, que la zona franca desaparece. Y ningún organismo internacional, ni mucho menos la OMS, habla de la desaparición de la zona franca. Va a igualar un trato al otro. El llamado es a compatibilizar los regímenes especiales con las disposiciones de la OMC.
Y por eso que uno de los retos que yo le dije, aparte de energía, fue la parte del marco legal. Nosotros estamos combinados a adecuar nuestra legislación a los compromisos asumidos con la OMC. Y eso es algo que ya se está haciendo. Que no significa desaparecer. Imposible. Es que Zona Franca hay en 120 países del mundo. Zona Franca es responsable de la mitad del comercio mundial. Lo que pasa es que en algunos lugares, en China, que es el gran productor mundial, y el gran zona franquero mundial, lo que pasa es que ya no se llama zona franca, sino se llaman zonas económicas, económicas de desarrollo. Y en otros lugares se llaman zonas de procesamiento de exportaciones. Aquí se llama zona franca, quizás en la nueva ley le cambiemos el nombre para que la gente no elimine el estigma y le podamos llamar quizás zonas económicas de desarrollo. Por alguna causa aquí se interpretó mal la cosa y se decía que cuando se igualaran los regímenes locales e internacionales de zona franca a lo que es la regulación del comercio mundial, iban a desaparecer. No. Eso es totalmente erróneo y el llamado es a adecuarnos a las disposiciones contenidas en que no ese tengan orden. ventaja con respecto a lo que son... Que no hay una diferencia entre vender al mercado local y exportar. ¿Ok? Esa es la parte. Por ejemplo, hay algo que hay que revisar en la legislación dominicana, es la parte del 3.5 que se estableció en la reforma fiscal. Ese 3.5 de venta al mercado local, por ejemplo, es algo que la OMC lo considera incompatible. ¿Por qué? Porque hay una discriminación de usted vender al mercado local versus usted exportar. Cuando usted exporta, usted no le cobra un 3.5. No es discriminación que ustedes, sin pagar ningún tipo de impuesto, estén compitiendo con el que paga impuestos. No, usted tiene que pagar impuestos sobre el componente importado. Eso es lo que es compatible con la OMC. ¿Ok? O sea, eso es lo que se va a dar en el futuro. Eso es lo que es compatible con la OMC. Usted pagar impuestos en función del componente importado. Pero usted no le puede cobrar impuestos al valor agregado nacional. Usted no puede pagar impuestos por el salario que usted le paga a su empleado o por la energía que usted está pagando con los impuestos correspondientes. Porque la zona franca, cada vez que le paga a un empleado y tiene que retener el impuesto de la renta, tiene que retenerlo. Y si usted va a vender al mercado local y tiene que pagar el componente arancelario sobre el arancel sobre el componente importado, usted debe de hacerlo. Así es que se hace en todos los países del mundo. Entonces, es esa revisión que deberá estar integrado en la propuesta legislativa de Zona Franca, que es algo que tiene que ser producto de un consenso tanto con el gobierno como con el sector industrial, porque lo que menos queremos es que un productor local que esté produciendo y que esté generando empleo y que esté pagando impuestos sea afectado por una producción de Zona Franca. Tenemos que cuidarnos de eso, porque sobre todo el consenso tenemos que estar muy claro. Zona Franca, el 90-95% de su razón de ser es exportar. Entonces, de ninguna forma queremos que por el interés de un mercado local pueden ser afectados nuestros industriales del mercado local. Muy bien, José Manuel, muchas gracias por acudir a este programa especial, el desarrollo dominicano, tomando muy en cuenta que las zonas francas han venido a resultar en uno de los grandes impulsores del desarrollo dominicano de hoy. Gracias, es importante ese convencimiento y esa convicción que Zona Franca puede ser un gran aliado de este y de cualquier gobierno en la generación del empleo formal que este país necesita, que es uno de los aspectos que más tenemos que fortalecer. Muchas gracias.